un ensala maleco para todos los tataitas, tata, yayi, yengueyo, el sambiampungo cutar en todos los diames de agüe. Hoy vamos a hablar al respecto de las limpiezas que podemos realizar o obras junto con estas limpiezas para así atraer buenas corrientes y que nuestra pareja se sienta más a gusto con nosotros de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Y es por eso que hoy presentamos esta obra en caso de que querramos que nuestra pareja se acerque más a nosotros. Claro, nosotros tenemos que ayudar a todo eso también. Vamos a hacer un círculo de harina. Esto va a representar en sí al mundo y va a representar también a Mamá Chola. Haciendo este círculo, vamos a encerrar las corrientes de la persona o de las personas que vamos a poner dentro de la obra, utilizando también un pomo, una tira roja, canela, harina de maíz, un huevo, y esto nos va a servir para nosotros hacer la obra en caso de que querramos que nuestro amor siga bien en nuestras vidas o arreglar de un modo o de otro esas corrientes para poder tener una vida tranquila con una pareja, mujer o hombre, y de esta manera podemos realizar estos trabajos que datan de cientos de años. Es cierto que muchas veces las personas no conocen o los religiosos no conocen sobre muchas obras que existen y que se pueden hacer junto con nuestro baño de despojo. Claro que también vamos a utilizar una sidra y como hemos dicho vamos a utilizar harina de maíz. También vamos a utilizar canela, un huevo, un pomo de cristal y una tira roja. La tira roja es para alejar todas las malas influencias que podemos haber tenido en el término del año y de acciones que hemos recibido muchas veces hasta producidas por otras personas que tienen malos pensamientos hacia uno, no específicamente que te estén haciendo un bilongo o una brujería, sino simplemente que has recibido a través de este año todas esas malas acciones de personas que llegan a nosotros, muchas veces son amistades con problemas y nos transmiten esos problemas y nosotros recibimos, si tenemos media unidad espiritual, acciones de esos malos problemas y van cubriendo nuestra aura y nuestra aura se va poniendo opaca y nosotros vamos perdiendo desenvolvimiento en nuestras vidas. Por eso tenemos que llegar un momento en que hay que limpiar esas corrientes, limpiar esa aura para así tener mejor desenvolvimiento en nuestra vida cotidiana. Realizar un trabajo de esta índole que se han mantenido en secreto y que solo son hechos por los ganguleros cuando una persona lo necesita. Pero en este caso vamos a transmitirlo a todas las personas y sobre todo hasta yo me voy a bañar con este baño de despojo. Esta obra es muy importante para que nuestro amor
esté en un balance y pueda de un modo o de otro poder desenvolverse en nuestros caminos, en nuestras vidas. Es por eso que echamos canela y también vamos a hacer diferentes círculos, y esto va a separar las malas corrientes que hemos tenido en el transcurso del año, y que vamos a empezar otro año, el 2020, con mejores corrientes, con mejores acciones, y vamos a estar mejor desenvueltos en nuestra vida cotidiana. Y esto es importante para todas las personas, porque van a tener ese medio de alejar todas las acciones, y esto no va a tener costo alguno, solo el costo y el trabajo que ustedes hagan, y lo estamos presentando de esta manera para que todas las personas necesitadas puedan tener un trabajo antes que comience el 2020, y puedan estar así limpios su encombo, su cuerpo de malas corrientes, de malas acciones, de brujería que no han hecho, de malos pensamientos, hasta de mal de ojo que pudieran estar de un modo o de otro molestando nuestras vidas. Para los creyentes es importante siempre sucular el encombo, limpiar el cuerpo, porque esto nos va a ayudar a que nuestras vidas sean mucho mejor, y así tener ese desenvolvimiento que necesitamos todos. En este caso, estos círculos están representando y van a estar aislando las malas corrientes que usted ha estado recibiendo en el transcurso de este año que va a pasar ya. Y es por eso que representamos estas formas de trabajo, para que todos puedan tener una limpieza a fin de año. Claro que esta obra se está haciendo específicamente para si usted está sin balance en su amor, o sin balance que la quieran o que lo quieran, esto va a ser un balance en su vida, y la persona que llegue a usted va a sentir esa tranquilidad y esa paz que necesita la pareja para recibir a otra persona en su vida. Por lo tanto, es imprescindible siempre hacer estas obras, que vienen acompañadas también de un baño de despojo. Aquella persona que quiera hacer esa obra y que solamente no quiere nada matrimonial, ni nada de amor, ni nada de eso, ni estar bien con su pareja, simplemente está solo, simplemente esto va a servir también de limpieza a su encombo, a su cuerpo, y por lo tanto es importante para nosotros poder limpiar nuestra aura. Siempre en el Palo Mayombe ha existido las intrigas. Esto se relaciona a que los religiosos o no conocen o no quieren dar a conocer formas primitivas que pueden ayudar a todo el mundo a que su vida en el próximo año sea mucho mejor. Y es por eso que siempre mantenemos con este programa estas formas primitivas que nos van a ayudar. Aquí vemos un pomo cualquiera, simplemente le quitamos la etiqueta, lo limpiamos bien y le amarramos una tira roja, y esto va a alejar, junto con el signo que hemos hecho circular, las malas acciones que usted ha tenido en su cuerpo durante todo el año. Como hemos dicho, si ha tenido enviaciones de brujería, le han hecho trabajo, han tenido envidia, han tenido malos pensamientos sobre ustedes, esto va a romper esas acciones. Y si usted quiere acercarse más a su pareja,
usted va a tener también esa oportunidad, porque esta obra va a producir todas esas acciones, porque es una obra directamente de Mamá Chola, que en el sincretismo es la caridad del cobre y en el lucumí es Ochun. Pero no estamos hablando en el lucumí, estamos hablando en el palo mayombe, y por lo tanto damos estas explicaciones para que todas las personas puedan comprender y así tener el camino recto. Vamos a poner un elele, un huevo que hemos pasado por nuestro cuerpo. Le podemos echar manteca de corojo, le podemos echar manteca de cacao. En caso de que no tenga nada de eso, simplemente se lo va a pasar por todo su cuerpo, desde la cabeza a los pies, alzando los pies, pasándoselo por todo el cuerpo, y va a ponerlo dentro de ese pomo. Muchas veces podemos usar un lutete, pero lo vamos a hacer como lo hacen los criollos cubanos, y por lo tanto vamos a demostrar esta forma de trabajo. Echamos miel de abeja. Esta miel de abeja va a cubrir simplemente el elele, el huevo, y de esa manera vamos a estar construyendo la obra en nombre de Mamá Chola. Y esto nos va a servir para el desenvolvimiento, nos va a servir para el amor y también va a circular el encombo en caso que nosotros no querramos esta obra para unir ciertas relaciones que hemos tenido o que tenemos. Por lo tanto, podemos simplemente limpiarnos el cuerpo, el encombo, con el elele y ponerlo dentro de ese pomo como lo hemos hecho anteriormente. Si al ver estas formas primitivas que se remontan a cientos de años, nos damos, claro, un entendimiento de cómo se procesa esta religión en la intimidad de un Munanzo Congo, cuando las personas no pueden ver o no pueden enterarse de cómo poder hacer una obra para el desenvolvimiento, para comenzar un año nuevo lleno de dicha y lleno de mejores cosas y quitar los escollos que hemos tenido durante este año. Es por eso que mantenemos siempre estas formas de trabajo para conocimiento no solo de los religiosos, sino de aquellas personas que simplemente a lo mejor quieren probar y quieren hacer esta obra para su desenvolvimiento, porque muchas personas realmente recogen acciones, recogen malas influencias de otras personas, hasta de amistades o familiares que tenemos, que vienen con problemas hacia nosotros y nosotros recibimos esas malas acciones y eso va afectando nuestro desenvolvimiento espiritual y por lo tanto eso es lo que podemos hacer. Si vamos a hacer una obra que vamos a utilizar para atraer nuestro enamorado o que nuestras cosas salgan mejor, vamos a quemar los dos nombres independientes de la mujer y el hombre o del hombre y la mujer. Simplemente vamos a quemarlo y echarle esa ceniza dentro de ese pomo como ha quedado así. Por lo tanto, podemos también ahora coger y echar un poco de canela y esto nos va a servir para endulzar y para fortificar esas relaciones que hemos tenido o simplemente desenvolviendo nuestros caminos por medio de Mamá Chola. Y así vamos a tener más suerte en el amor, vamos a tener más suerte en el desenvolvimiento monetario y va a ser todo más fluido para todos nosotros. Podemos echar también, como vemos, harina de maíz. Esto también va a ayudar a que los caminos de la persona se desenvuelvan por los caminos de Mamá Chola.
la dueña del amor, la muerte del dinero, la dueña de las barrigas, la dueña del oro, del cobre, la dueña de la desembocadura de los ríos y de los ríos. Y esto nos va a ayudar a que nuestras vidas sean mucho mejor en el próximo año venidero, porque este año nos espera algo más difícil y las cosas se van a poner más difíciles todavía que el año pasado. Este 2020 lo queremos recibir con buenas acciones, ya que por cualquier cosa las personas quieren fajarse, o por cualquier cosa la gente quiere hasta matarse. Simplemente yo quiero no solo abrir mis caminos, sino todas las personas que son seguidores de esta página puedan tener los mismos desenvolvimientos que puede tener cualquier persona que es religioso y que es creyente y que pone su fe en lo que se puede estar haciendo. Es cierto que estos trabajos, si se lo fueran a hacer a cualquier persona, costaría mucho encimbo, costaría mucho dinero. ¿Por qué? Por el trabajo que lleva y por lo que sabe el gangulero, que te va a desenvolver tus caminos y usted se va a encontrar mucho mejor a poder presentar una obra que nos va a limpiar. Si queremos simplemente utilizarla para limpiarla, pasándonos el huevo de la cabeza a los pies y ponerlo con mucho cuidado dentro del pomo que no se rompa. Y si queremos que nuestra vida matrimonial o nuestra vida con el amor sea mucho mejor y podemos realizar este tipo de trabajo poniendo los nombres de las dos personas y quemándolos, como ustedes vieron anteriormente. Miramos formas primitivas que nos dan a entender lo mágico que pueden ser estos trabajos. No podemos omitir ningún paso que seguimos en la obra. No podemos omitir ningún paso que podamos hacer para el baño de despojo, porque esto es un engranaje de una obra y un baño de despojo para las personas. Así que todavía tienen tiempo, antes que llegue el 2020, deben hacer esta obra aquellos que la quieran hacer, aquellos que quieran desenvolverse. El gangulero también echa cascarillas para cubrir con un manto de ensamble de Dios todas las cosas malas que ha podido tener esa persona, si bien brujería, si bien malas acciones, si bien malos pensamientos o hasta mal de ojo, que muchas personas tienen una mala vista y cuando lo mira uno le está produciendo malas acciones, y más si uno es espiritista o simplemente tiene media unidad espiritual, y esto nos va a transmitir esas malas vistas, malas acciones a nuestro desenvolvimiento diario que tenemos nosotros en nuestras vidas. Y siempre es bueno que puedan hacer una obra, que puedan hacer un baño de despojo junto con la obra, y nos puede servir para el desenvolvimiento en el amor o para el desenvolvimiento en el próximo año, para que nuestras vidas sean mucho mejor. Y claro, ¿quién no quiere que las cosas sean mejor para uno? Hasta yo, que preparé el baño, eso fue lo primero que hice, darme ese baño. Claro, nosotros aconsejamos que este baño se lo dé las personas el día antes de que comience el 2020.
Yo me lo di ahora porque yo también ahora en diciembre, el 31, yo vuelvo a darme otro baño de despojo. Pero este es muy importante porque me desenvuelve mi vida amorosa, me desenvuelve mis caminos, me quita cualquier influencia o bembeteros que tengo arriba de mí, personas que están hablando siempre de mí, y eso puede traer de un modo o de otro malas acciones a mi persona, y por lo tanto está el envidioso religioso, está el bembetero, está el sábelo todo, está el cabeza dura y está aquel que cree que todo lo sabe, y por lo tanto todas esas malas acciones están cubriendo mi encombo, mi cuerpo, porque las personas simplemente envidian lo que tienen otros, o envidia porque esa persona lo hace bien, o porque esa persona ha tenido éxito, o porque esa persona se comporta bien con otras personas. Y ellos envidian hasta eso también, hasta la manera de caminar que uno tenga. Te pueden envidiar las personas. Por eso es que yo trato de hacer siempre mis baños de despojo, que eso es lo más importante para mí. Ahora abrimos una botella de sidra. La sidra se utiliza para brindis, la sidra para celebraciones. La sidra es algo importante para el desenvolvimiento de una persona. Utilizando una sidra, los viejos anguleros decían que eso era un baño de despojo de rico. Pero aquí hoy en día cualquiera puede comprar una sidra y darse un baño de despojo. Además, una sidra pudiera alcanzar para 2 o 3 personas, echándola en esas palanganas con agua, y así podemos nosotros preparar nuestro baño de despojo para el año venidero. Echamos un poco de sidra y sobre todo compartimos a las 2 palanganas, y si fuera así hubiera un baño para 2 personas, y eso lo va a echar después un cubo de agua, un balde, no sé cómo ustedes le digan, una cazuela, y van a estar poniéndola al agua que ustedes quieren, tibia o caliente o fría, como ustedes quieran, y van a poder también colar ese baño antes que lo echen en un balde o un cubo, como decimos los cubanos, un cubo de agua, para que no le entre nada, porque se le pongan el pelo, ni se le peguen cosas del elele, del huevo o de la harina que se va a echar, y así va a poder tener un baño no solo depurativo para su encombo, para su cuerpo, sino también limpio de cosas que le pueden caer en el pelo y ensuciarse. Echamos miel de abeja. Damos vuelta para así diluir la miel que hemos echado, y así va a ser esto un despojo, un baño dulce, porque tenemos que endulzar nuestras vidas, porque la situación actualmente está mala para todas las personas, y queremos que nuestras vidas sean mucho más apacibles, sean mucho más calmadas, y poder así desenvolvernos en nuestras vidas cotidianas. Y es por eso que siempre estamos ayudando, siempre a fin de año ayudamos a las personas con un baño de despojo. No lo estamos haciendo con hierba porque la hierba es muy caliente, y esto que viene este próximo año va a estar caliente, entonces no queremos de ninguna forma que se calienten más las personas.
Cuando usted se dé este baño de despojo, usted va a sentir una frescura, una tranquilidad. Usted se va a sentir de que verdaderamente el baño le surtió efecto. Sintió que algo salió de su cuerpo y usted se va a sentir más ligero. Vamos a echar la clara del huevo. La vamos a compartir un solo huevo en 2 palanganas. Y la yema de huevo la puede botar porque no nos sirve para este baño. Por lo tanto, realizamos este baño que lo preparamos delante de todos ustedes. Claro, el que tiene enganga, que es una enganga buena, que es una enganga de verdad, puede preparar el baño delante de su enganga, pidiendo licencia a todos los inquisis de enganga, a todas las deidades, y también implorando por su ángel de la guardia para que éste le dé la fuerza que necesita. Aquellos que no son religiosos, aquellos que simplemente son creyentes, que no tienen nada religioso, una pieza religiosa, no tienen nada, pues simplemente van a hacer su baño y van a implorarlo a la enganga tulumana para que le abra sus caminos, para que le dé desenvolvimiento y que le quite cualquier acción que ha tenido durante este año que va a pasar. Y usted se va a sentir mucho mejor. Usted va a sentir como las cosas van a ir desenvolviéndose y van a ser mejor para todos ustedes. Claro que esto no le conviene a los religiosos, porque entonces le estoy quitando, como dice el business, se lo estoy quitando porque le estoy dando a las personas. Ya no tienen que ir a brujo fulano ni a ciclano, porque aquí el Tataí Tiraca, Induana Panguila, se lo está dando para su desenvolvimiento. No solo su desenvolvimiento en la vida cotidiana, sino también desenvolvimiento en el amor. Que mucho lo que queremos es salud, amor y dinero. ¿Qué más queremos que eso? Y entonces estamos haciendo esta obra, estamos haciendo estos baños para que ustedes puedan tener ese desenvolvimiento que muchos anhelan y que quieren tener. Y otros que se desenvuelven como yo, que soy un hombre que se me desenvuelve en todos los sentidos, en el amor, en el dinero, en todas las cosas, en mi salud, en todas las cosas. Yo también me doy este baño. Echamos un poco de perfume de ese que usted está utilizando. No tiene que buscar un perfume específico ni nada. El que usted está usando, ese mismo es el que va a echar. Un poquito de cada lado y eso es lo suficiente. No hace falta echar tanto. Echamos, si podemos soplar un poco de vino seco en cese, si podemos echar aguardiente, el que tiene aguardiente puede soplar aguardiente y echar, como es natural, no puede faltar el humo de tabaco, que es el que va a purificar el baño de despojo que estamos realizando, que estamos haciendo para ese desenvolvimiento necesario que tenemos que tener todos. ¿Quién no quiere salud? Todo el mundo quiere salud. ¿Quién no quiere estar bien en la vida de sus amores? Todo el mundo. ¿Quién no quiere desenvolvimiento? Todos queremos desenvolvimiento. Yo quiero desenvolvimiento. Yo quiero tener en mi vida amorosa también estar bien. Y esto es lo que estamos haciendo para todas las personas. Como hemos dicho, los círculos de la obra están alejando las malas corrientes. Espiritualmente, eso va como soltando para el lado corrientes y acciones para purificar el elele que nos hemos pasado por arriba y que hemos puesto en esa obra, que hemos echado miel de abeja, indian boquincolo, y de esa manera también echamos azúcar, un poquito de azúcar blanca, no tiene que ser tanta, nada más que una cucharadita, y esto va también a endulzar el baño de despojo que estamos haciendo, ya que esto es un baño dulce, porque las cosas vienen agrias para todo el mundo este año venidero, y
queremos que las personas se desenvuelvan sin tener que ir a un brujo, sin tener que ir a palero fulano, a ciclano, que te va a engañar, que te va a cobrar dinero. Tú lo vas a hacer con tus mismas acciones, en la invocación de la enganga tulumana, con licencia del Tataí Tiraca, Induana Panguila, para que usted pueda desenvolverse. Usted tiene que ir apuntando todas estas cosas. Si usted simplemente no apuntó nada, pues comience de nuevo el video y puede de nuevo copiar todas las cosas y tener. Pero yo creo que una persona que está atendiendo lo que se está hablando, yo creo que entiende lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Cuando nos demos el baño de despojo, siempre nos ponemos una ropa clara. Y si es posible, ese día nos vamos a acostar antes de las 12 de la noche. Y si es posible, también no vamos a salir a la calle. Vamos a estar limpios y esperar que venga el año, esperar que se vaya la tormenta para nosotros comenzar el año libre de obstáculos y de problemas y evitando los problemas que pueden subsistir en estas fiestas que las personas están medio alocados últimamente y que nada más piensan en peleas o discusiones o envidiando a aquel que se viste bien o envidiando a aquel que tiene un carro o aquel que compró algo o aquel que está haciendo o le va la vida bien porque tiene una novia bonita, y todo eso nos puede estar perjudicando. Nosotros esperamos que todo eso se vaya para allá, como dicen, para allá. No queremos esas malas acciones arriba de nosotros que nos están perjudicando todo el tiempo. Aquella que está hablando mal, el otro que habla mal, el otro que dice, que critica y que no sabe nada tampoco y que está criticando y que está hablando y que critica al que como se viste el otro, que eso que es lo que se pone, si se pone esta cosa, si se pone la otra, si habla, si no habla, metido en la vida de los demás en vez de estar metido en la vida de ellos. Eso, como yo dije el otro día, lo más malo que tiene un hombre es ser chismoso y enredador y envidioso. Eso lo dejamos para algunas mujeres. Nosotros simplemente nos vamos a dedicar al desenvolvimiento de nosotros. Eso es lo que más me interesa a mí, desenvolvimiento mío, tener salud, tener mi vida amorosa muy bien, que siempre me va muy bien. Para aquellos que están escuchando, mi vida amorosa siempre ha sido una vida amorosa muy buena. Y por lo tanto, eso doy gracias yo a lo que existe. De que mi vida siempre, gracias a lo que existe, y gracias a Ensamble, y gracias a todos los espíritus, y gracias a todo, yo tengo una vida normalmente bien, buena. ¡Ay, más rayo, parta criuma de lo yo! Dicen ellos. Dicen para ti, dicen una cosa. Dicen muchos, dicen tú en boba, dicen muchos, dicen tú no sabes, dicen hijos. Dicen tú son cosas malas, tú son burucutelas. Dicen cariajo. La enzunga o el tabaco lo rayamos con cascarilla para que el espíritu pueda tener acceso a esa enzunga, que no es que se la fuma un vivo, sino se la está fumando un espíritu. Por eso es que la rayamos. Por eso en los rayamientos pintan la enzunga, el tabaco, para que lo puedan fumar los espíritus o los inquisis de enganga. Hay que estar claro, porque cualquier cosita que uno pueda decir que no esté, enseguida te caen arriba, como si te falta la N, si te falta la S. Tienes que tener cuidado, no pusiste la S. Y una cosa de esa así. Por eso que están como están. Siempre envidiando a los demás. Yo no envidio a nadie, porque Dios me dio a mí lo que yo merezco. Y por lo tanto, yo me siento bien con lo que me han dado. No tengo problema alguno, no tengo problemas monetarios, no tengo problemas amorosos, no tengo problemas en mi vida de desenvolvimiento. Así que estoy bien, tengo salud. ¿Qué más quiero yo? Pues seguir
trayendo buenas acciones a mi cuerpo, a mi incombo, para tener mejor vida. Eso es todo. Y tratar de durar un poco más, porque tarde o temprano se va el babalao, se va el santero, se va el palero, se va el espiritista, se va el papa y se va a ir todo el mundo. Por si cree alguien que alguien va a ser semilla, nada de eso. Se va a ir todo el mundo. Así que por lo tanto, tratemos de que nuestras vidas sean mejores. Yo siempre estoy luchando porque mi vida sea mejor. Es buena, sí, es buena. ¿Necesito algo? No necesito nada. Gracias a lo que existe y gracias a Dios tengo todo lo que yo necesito. No soy rico, no soy rico. Puedo ser rico, a lo mejor puedo ser rico algún día. Pero dando las cosas así no me va a hacer muy bien hacerme rico. El caso es que cada persona necesita tener salud y tener desenvolvimiento y estar en la vida amoroso. Bueno, porque el amor es el que te da todo. Te da tu tranquilidad, te da tu paz. Hasta te ayuda a que tú te superes, porque te quieren. Cuando no lo quieren a uno, uno está desvalido. Nadie te quiere, que llega a ti, llega con intenciones malas y no tienen unas intenciones buenas para que tú aceptes a esa persona que viene hacia ti. Ay, dicen cariajo, dice Marrayo, parte criumba, te lo yo. Dice abre cuto burindinga, ataca en bonda, dicen tataíta, dice iraca, de munda praca, y acá na funda en kele con una manguaco, ya huizan dicen ganga, ya huizan dicen fumbe, dice abre cuto, dicen gangulero, dice taca en bonda, dicen cheche, dicen bacheche, dice longanga, dicen tulumana, cuidado, dicen hijo, dicen cuidado, dicen hijo. Si usted no sabe, no se meta. Si usted no sabe hacer las cosas y usted cree que lo que usted va a hacer lo va a hacer mal, no lo haga. Pero esta cosa tan sencilla, esta obra tan sencilla, este baño de despojo tan sencillo, no creo que ninguna persona lo pueda hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Y un día como ustedes yo no sabía nada tampoco. Lo he ido aprendiendo con los años. 54 años en la religión. Son muchos años. Y claro, cuando yo empecé, como empieza todo el mundo, tiene temor de esto, temor lo otro, porque no sabe. No quiere hacer algo que sea problemático para él mismo o por la persona que usted le va a hacer algo. Por eso siempre los desenvolvimientos en la religión son parte importante. Para uno tener un desenvolvimiento no hace falta rayarse. ¿Quién ha dicho eso? O rayar a la persona. Usted le hace una limpieza, usted manda unos baños de despojo, usted le da un resguardo, un macuto, y eso es lo suficiente. Y esa persona no tiene que involucrarse en la religión directamente. Ahora, cuando esa persona le ha ido bien, usted le dio esos baños de despojo, le dio ese macuto, esa persona ha ido desenvolvimiento en su vida y esa persona quiere entonces rayarse. Pero ya esa es una cuestión de esa persona. Ah, si tiene la letra, bueno, si tiene la letra ya eso es otra cosa. Pero a uno estar en la religión no hace falta involucrarse en esto tan directamente como te obligan casi. Ahora usted va a consultarse y no, usted se tiene que rayar. Usted se va a consultar con un santero, usted se tiene que hacer santo. Usted tiene muerto oscuro que lo quieren matar. Usted tiene esto, si no lo hace esto, le hacen esto. Y si no lo hace esto, le va a pasar lo otro. Y entonces le meten un terror a la persona, que la persona ha venido a que le desenvuelvan sus caminos, a darse una limpieza o un despojo y simplemente tener un resguardo y ya tener esa protección, que él se sienta bien con esa protección, con ese macuto, con ese resguardo y no involucrarse en que rayan al hermano, al tío, a la sobrina, a la mujer, a los dos hijos, a él. Y cuando él termina de todo eso, él quedó peor que como vino, porque todos sus ahorros los gastó en este tipo de cosas religiosas.
Usted por eso tiene que tener mucho cuidado. ¿Dónde se mete? Usted tiene que tener cuidado qué es lo que está haciendo. ¿Cuál va a ser su padrino? Porque esos padrinos que son delincuentes, esos padrinos le van a traer problemas a usted. Cuando usted va a un Munanzo Congo donde son delincuentes, usted tiene en peligro a sus hijos, tiene en peligro a su señora, tiene en peligro a su negocio, tiene en peligro a todas esas cosas. Mucha gente le han acabado con los negocios y se los han acabado todo porque se los ha ido comiendo el padrino poco a poco. Si usted no tiene necesidad de meterse en la religión, no se meta. Usted esté de lejos. Un resguardo, sí, un resguardo lo puede tener todo el mundo. Sí, un resguardo, claro, me va a proteger, esto es bueno. Esto es bueno para mí, un resguardo. Pero rayarme, ¿por qué me voy a rayar? Bueno, voy a esperar más adelante a yo conocer más esta religión o conocer este tipo de padrino que me está dando esto, a ver cómo me va mi vida, cómo me va desenvolviendo, a ver si yo puedo en un momento determinado brincar, a rayarme o a pasar a hacerme santo o lo que quiera. Pero primero tenemos que pasar un tiempo a ver si lo que nos están haciendo, a ver si lo que nos están entregando, un macuto, nos va a desenvolver en nuestra vida. ¿Cómo usted va a ir a un brujo sin conocerlo? Sin que sea recomendado. El otro día vino aquí una persona aquí a mi casa. Le dije, ¿quién lo mandó a usted? No, que le digo, no, yo no atiendo a nadie así. ¿Quién le ha dicho eso a usted? No, usted tiene que verme por las redes sociales, yo no hago nada de eso. Si usted no es recomendado, yo no lo voy a atender a nadie. Y hay una pila de personas que están así a lo loco en la vida. Sí, están necesitados, claro, están necesitados. Pero escuchen, aprendan. Aprendan cómo se puede desenvolver su vida. No todo tiene que ser rayamiento, ni todo tiene que hacerse santo, ni todo tienen que rayarse. No, que la religión es para todos, no, la religión es para algunas personas que de verdad tienen esas corrientes y tienen esos caminos religiosos. Otros están en la religión simplemente por estar, por embullo. Aquí ponemos la obra en el baño. Cuando nos vamos a dar el baño de despojo, ponemos la obra prendida en el baño y ahí la dejamos prendida. Y si es posible, mañana le ponemos otra vez y la dejamos prendida. Porque eso está trabajando. Y esa obra la podemos utilizar por mucho tiempo. Hasta que un día le demos camino. Cuando ya nuestros caminos se ha ido de desenvolvimiento, que nosotros vemos que todo se ha ido mejor, cogemos esa obra, la llevamos para un parque, para un sitio donde haya planta, mata, y la dejamos ahí tranquilita, para que se vaya desenvolviendo y se vayan todas las cosas malas que existen, que nos han estado perjudicando. Un ensalamaleco para todos los tatas, ataíta allá y en Gueyo, que se envían pungo cutar en todos los días de agüey, que agüey son agüey, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesis, si tesis, mundo cuava. Escuchen, no se tiren a la religión de locos, cojan su tiempo, miren la persona quién es ese religioso que te está atendiendo, y si usted con un resguardo resuelve, eso es todo lo que usted tiene que hacer, y darse sus limpiezas, darse sus baños de despojo. Dicen carajo, dice agüey son agüey, carajo.